Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. Pues hoy tenemos a un invitado que por estos días y otros vamos a estar en contacto con él, que es el director general de la Comisión Nacional del Agua, el ingeniero Fernando Ugnacera, al cual le damos la bienvenida. Ingeniero. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya como ustedes lo ubican, pues es el responsable del carácter federal del agua, pues la Comisión Nacional del Agua, y que ahorita es un tema también a nivel nacional que lo estamos escuchando, muy recurrente por la temporada de ciclones y de lluvias. Y para llevar a cabo esta entrevista me acompaña nuestros compañeros del periódico Victoria, Gilberto Lastra y Mariano Cervantes. Buenos días. Ingeniero, pues yo creo que aquí, ayer casualmente vimos al ingeniero que iba a hacer un recorrido aéreo para darse cuenta físicamente de cómo andamos realmente en el estado, las lluvias que pues afortunadamente yo creo que más que todo se han presentado en Durango después de una prolongada sequía. Sin embargo, bueno, pues también hay daños colaterales, no comparados como en otros estados, que realmente es grave las circunstancias en Acapulco, en Veracruz, por mencionar algunos. Pero, ¿cuál es la realidad que tenemos en este momento en el estado de Durango por la presencia de las lluvias? Sí, bueno, pues lo primero es que pues como que estábamos perdiendo un poquito la memoria y acordarnos de cómo llueve. La condición que tenemos en este momento, si tomamos como una referencia de la situación actual el nivel de almacenamiento de las presas, pues en este momento las que dependen del distrito de riego 052 están por arriba del 80%, algunas como estas escenas que estamos viendo de la presa Caboraca en más de el 100%, en ese caso del 105%. Aguas más abajo de la presa Caboraca, pues tenemos la presa Peña del Águila, y estas dos presas han estado ya vertiendo por demasías una cantidad importante de agua. Esto ha representado que el río La Sauceda haya llegado a conducir más de 200 metros cúbicos por segundo. Eso es un número que a lo mejor no nos dice mucho, pero lo que sí se muestra como una evidencia son los niveles muy altos del tirante en este río, y pues eso ha representado que en las partes bajas de los bordos de este río haya ya salidas de agua y, como estamos viendo ahora en las imágenes, haya inundado algunas zonas agrícolas. Y bueno, pues esto efectivamente es un efecto pues en cierta manera natural, porque estas zonas son las que habitualmente se han inundado cuando tenemos precipitaciones de este nivel, que no han sido para nada las más altas en la historia, pero sí muy importantes, sobre todo en la condición que la recibe especialmente esta cuenca. La presa Caboraca, esa que vimos hace un rato, que estaba sacando una gran cantidad de agua por demasías, tenía antes de esta temporada de lluvias solamente el 18% de agua acumulado. Y en estos días del jueves para acá, pues rebasó el 100%. Hicieron falta 4 días para que se llenara y empezara a trabajar su vertedor de masías. El resto de las presas, la Guadalupe Victoria, llegamos a tenerla ya en el 93%, pero esa tenemos manera de operarla, a diferencia de las otras, y hemos bajado su nivel ahorita a cerca del 82%. Por seguridad, ¿verdad? Por seguridad. Y es que hay una condición que se presenta en el valle, que las corrientes concurren en un punto ahí a la altura de la localidad de El Arenal, La Sauceda, el Tunal que viene de la presa Guadalupe Victoria, y lo que viene de Santiago Vallacora, que precisamente es el río Vallacora, ahí se unen, y si tuviéramos las tres presas sacando agua por demasías, se pudiera venir a una situación complicada, y sobre todo si tenemos oportunidad de preverlo, pues así lo estamos haciendo. La presa Santiago Vallacora está ya también por arriba del 80%, y otra presa que tenemos acá en Xúchil, la Santa Elena, está también ya vertiendo agua por demasías desde hace 3 días.
En el resto del estado, pues hay diferentes condiciones, donde tenemos corrientes o ríos cercanos, por ejemplo, lo que está cercano al río Xúchitl, al río Santiago, al río Aguanaval, en la Laguna, pues las localidades que están cerca, pues sobre todo han tenido alerta porque pues hacía algún tiempo que no transitaba tanta agua por esas corrientes. Yo considero que es muy positivo. En el sobrevuelo que realizamos ayer con la gente de Protección Civil del Estado, pues se aprecia lo verde del campo, sí, y las presas llenas, la verdad que es algo muy positivo. Una pregunta recurrente cuando inició la temporada de lluvia de la gente, de los medios de comunicación, porque es interés de la sociedad, y con esto se garantizan los próximos ciclos agrícolas. Bueno, pues desde el punto de vista del almacenamiento de las presas están garantizados los próximos 2 ciclos agrícolas. No, pues buena noticia realmente, pero no se ha presentado desgracias personales realmente, ¿verdad? Es mínimo. No, afortunadamente no, y en donde ha habido alguna salida del río La Sauceda, por ejemplo, sí ha incomunicado algunas localidades de Canatlán, sí en algunas rancherías donde están casas en medio de las parcelas, pues se han quedado aisladas, pero con niveles de agua todavía bastante manejables, que no ponen en riesgo la vida humana, en donde sí vale la pena hacer un llamado. Los que viven en zonas bajas de los cauces, pues no está de más pedirles muy atentamente que pues los ríos están creciendo, que se vayan a una parte más alta. Si tienen vacas, si tienen algún ganado que puedan proteger, pues hay que sacarlo, porque hay algunos asentamientos, inclusive hasta de manera irregular, en los cauces de los ríos. Lo mismo. Bueno, pues eso hay que evitarlo. La otra es la imprudencia. Con la cuestión del agua y su corriente, pues hay que tener mucho cuidado, y en ocasiones hay pequeños arroyos que cuando llueve se vuelven unas corrientes muy peligrosas. Y si se tiene, aquí estamos viendo una fotografía de unos muchachos pescando en el vertedor de Demasiadas de la presa de Garavitos. Si alguno de ellos llega a resbalar y se cae hacia abajo de la pantalla, hay una corriente ahí que tiene una velocidad fuertísima. No quiero pensar qué sucedería, pero seguramente sería algo muy grave. Entonces, este tipo de cosas son las que les pedimos muy atentamente que tengan cuidado. O sea, eso no, una desgracia personal. Una resbalada nada más. Y entonces, pues sería algo muy lamentable, y algo que hasta ahora ha sido muy positivo, las lluvias pudiera convertirse en una desgracia con una vida que se pierda. No es por regañar a nadie, pero la verdad es que, pues sí es una situación muy complicada. Sí. Pero entonces, ¿sí en el Valle se verifica la posibilidad de evacuación en algún momento? Porque hablaba que todavía no se llega a lo más fuerte de la temporada de lluvia. Bueno, es probable que lo más fuerte ya lo hayamos transitado. Eso, la verdad es que dicen que el clima no tiene palabra de honor. Lo que sí es que estamos muy alerta. El día de anoche todavía había una necesidad de una decisión si evacuar o no una localidad que está al lado de La Sauceda. Pues se vio que los niveles estaban bajando y que lo prudente pues era todavía no moverlos. Esa decisión no nos toca a nosotros, es una decisión de Protección Civil, pero basada en la información al final de cuentas que nosotros proveemos. Los riesgos, como riesgos esos los vamos a tener, inclusive están registrados en un atlas que tiene Protección Civil del Estado, y que las variables de los escurrimientos, de lo que conducen los ríos, de su comportamiento en los bordos, porque también pues después de varios días prolongados hay mayor posibilidad de que haya alguna fisura en algún bordo o una situación de este tipo, son las que determinarán la posibilidad de que se presente alguna emergencia. Sí, María. Según lo que hemos escuchado, en estos momentos todavía existe un huracán en las costas de Sinaloa, en la parte norte. ¿Va a seguir afectando el estado de Durango ese huracán? De hecho, está lloviendo en la sierra de Durango. En este momento, para las presas a las que nos hemos referido cercanas aquí a la ciudad de Durango, que son del distrito de riego 052, ha disminuido significativamente los caudales que están entrando. Sin embargo, no descartamos que por esos pronósticos,
debido a la presencia del huracán Manuel frente a las costas de Sinaloa, esté metiendo agua en la parte de la Sierra Madre Occidental que escurra hacia las cuencas. Que en todo caso, en la parte donde se encuentra ahorita el mayor efecto sería en la porción norte-occidente del estado, la más importante. Y una buena parte de eso va a escurrir hacia la presa Lázaro Cárdenas, que es la que le da servicio de riego a los campos agrícolas de la laguna de Durango y de Coahuila. Entonces es muy importante. Sí hay todavía posibilidad de que siga lloviendo y además de Manuel, el huracán Manuel, que en este momento se reactivó ya como un huracán tipo 1, tenemos ahí un fenómeno meteorológico en el sur del país, en el Pacífico, una formación que bueno, hay alguna probabilidad de que vaya evolucionando hacia un nuevo huracán. Sí. Ahorita, ingeniero, que hablas de la Lázaro Cárdenas como, pues realmente es el centro de vida de la laguna. Sí. Es decir, estaban muy preocupados, recuerdo hace todavía algunos meses, porque pues se veía con poca captación. ¿Cuál es el nivel que tiene ahorita la presa Lázaro Cárdenas? La presa Lázaro Cárdenas es la más grande del estado. Es la más grande del estado y por mucho. Por mucho, ¿verdad? Sí. Es la... Voy a poner una referencia. La presa Guadalupe Victoria, que tenemos aquí muy a la mano nosotros en Durango, tiene de capacidad de almacenamiento 90 millones de metros cúbicos. La Lázaro Cárdenas tiene 2.800 millones de metros cúbicos. ¿Cuántas veces? No, pues varias. Muchas veces. La Lázaro Cárdenas entonces tiene en este momento 46.6. Ayer me decía el presidente municipal de Gómez Palacio, que coincidimos también ahí antes de iniciar el sobrevuelo, que ellos pues estaban todavía preocupados porque necesitaban el 40% de la presa para garantizar sus riegos. Pues la buena noticia para ellos es que ya superó el 46%, ya está cerca del 47%. Y con este fenómeno que tenemos en el Pacífico y que el río Santiago está conduciendo una cantidad de agua muy importante. Es uno de los afluentes que llena el río, la presa Lázaro Cárdenas. No, pues es buena noticia, sobre todo para la comarca lagunera, no nomás de Durango, sino de Coahuila, porque realmente se beneficia, ¿no? Una superficie muy importante de la zona de influencia está del lado de Coahuila. Sí. Ahora, hay algo que la gente piensa, los acuíferos, hablando de los acuíferos, piensa que este tipo de lluvia solamente que beneficia el acuífero, pero no es automático, ¿verdad? No es de que se recupere ya con esto, es un proceso de muchos años, ¿no? El acuífero. Claro, sí, esto es muy importante decirlo, tiene un efecto positivo definitivamente, pero al igual que la sequía de estos últimos años tiene un efecto de pues ir reduciendo los acuíferos, la entrada de esta humedad no es que ni el mes que entra, ni siquiera el año que entra lo vamos a tener aquí. El tránsito de esa agua, una vez que se infiltra, va escurriendo principalmente de la Sierra Madre Occidental, de lo que es, por ejemplo, lo que llena este acuífero en el que estamos asentados, el Valle del Guadiana. Dependiendo del tipo de suelo, hay una velocidad de tránsito de esa agua. Y tardará entre 5 y 15 años en llegar aquí. Eso es muy importante. Por otro lado, son grandes volúmenes de agua, es suelo saturado en agua, y los efectos de la sequía tampoco se reflejaron de estos casi 3 años inmediatamente que tuviéramos una reducción muy importante, lo sabrá. Pero estas grandes masas de agua tienen un efecto de amortiguamiento. No llovió arriba, pero abajo es tal la cantidad de agua que se amortiguan esos efectos. Sí. Oiga, entonces más o menos ¿cuáles o cómo se va a reaccionar el uso del agua en los próximos ciclos agrícolas? Porque también es una de las preocupaciones que tienen allá de si no llueve el año que entra, o cuando menos tener este tipo de previsiones. Bueno, sí es muy importante decirlo. En el estado tenemos dentro de los programas de la Comisión Nacional del Agua, en los que tienen una mezcla con el gobierno del estado y los beneficiarios, los usuarios agrícolas, una inversión ahorita que está en proceso muy importante. De hecho no lo habíamos tenido en esos niveles, 400 millones de pesos para obras
que principalmente benefician la eficiencia en la conducción y en los riegos. Esto tiene que ver directamente con la pregunta, porque si bien en este momento tenemos una situación hasta de emergencia y de mucha humedad, lo cierto es que la tendencia es que haya cada vez menos agua, y esta que estamos recibiendo debemos ser muy responsables para administrarla, efectivamente, y en gran medida depende de cómo se utilice el agua. Esto es, el agua sale de la presa, se conduce, y ahí hay una pérdida, hasta normalmente una presa derivadora o alguna otra infraestructura que deriva hacia los canales. Los canales tienen otros niveles de eficiencia en donde se pierde agua. La distribución entre las parcelas, hay otra cantidad de agua que se pierde. Y finalmente las técnicas de riego son muy importantes. Si ponemos atención cuando vayamos por ahí por la carretera, se van a dar cuenta cuando llegue el tiempo de riego que todavía hay parcelas que se riegan por inundación. Esto es, se llena la parcela completamente de agua, lo necesite o no. La verdad es que lo que se aprovecha es una capa de suelo determinada. En gran medida depende entonces de cómo se riegue. Hay técnicas de riego que mejoran esas eficiencias que en este caso llegan a ser tan bajas como el 20%, o sea, ineficiencia del 80%, y pueden llegar a incrementarlas en 30, 40, 50%. La otra parte, con el uso responsable del agua que es de las presas en este momento para la agricultura, tiene que ver con la nivelación de las tierras, tiene que ver con la caracterización del suelo y la selección de las plantas, que tengan los consumos de agua, la huella hídrica, pues más adecuada respecto de la producción, cuánta agua se necesita. Eso no es mi tema, pero sí resulta de sentido común que tiene que hacerse toda esta labor para garantizar que se está haciendo de una manera responsable. Sí. Si se le pudiera cuantificar de algún modo o medir de alguna forma, ¿qué tanta agua en este momento se está desperdiciando por esas técnicas deficientes de riego o por la infraestructura deficiente, canales que no son los adecuados o que están ya con una vida útil agotada? Bueno, sí hay mediciones. A nivel general en el país, esa ineficiencia en el uso agrícola llega a ser de casi el 80%. Y bueno, ¿cuánta agua representa? Pues vamos a hablar así, a hacer números muy rápidos. En el distrito de riego 052, pues se autorizan por cada plan de riegos aproximadamente 200 millones de metros cúbicos. Entonces, de esos es probable que estemos perdiendo entre comillas, una parte se infiltra, otra va a dar por drenes a diferentes cuerpos de agua, 160 millones de metros cúbicos. Hay otra cosa que, ahora que hablamos de perder el agua, aunque no necesariamente sea así, hay una situación que a mí me parece muy importante destacar. Estamos operando la presa Guadalupe Victoria para dejarle un volumen de seguridad por las próximas lluvias que pudieran presentarse. Esto ha representado que en este tiempo que le hemos sacado, y que ha sido moderado, no hemos sacado mucha agua porque es una apuesta muy difícil, cuánta agua sacamos y cuánta va a llover, entonces la que hayamos sacado y si no se recupera, pues ya la perdimos, pero la seguridad debe ser lo primero. Pero debe tener un nivel que es algo que inclusive no lo determinamos nada más nosotros, sino que necesitamos una autorización de un comité hidráulico que está en oficinas centrales. Pero les decía que en estos pocos días le hemos extraído por el vertedor controlado 11 millones de metros cúbicos. 11 millones de metros cúbicos que si tuviéramos un almacenamiento para retenerlo, esa agua la podríamos aprovechar. Sí, sí. Y es donde se muestra una evidencia muy importante que el proyecto que tiene el gobernador del estado, de la presa Tunal 2, pues ahí hay una evidencia que tenemos una oportunidad muy grande. Ese volumen por lo pronto estaría quedándose ahí, y que es un volumen que regula que no haya inundaciones y que por otro lado se puede aprovechar, que ese va a ser el propósito de la presa Tunal 2, utilizarlo como suministro de agua potable para la ciudad de Durango y garantizar entonces su abastecimiento para los próximos 50 años. Sí. Y hablando de desperdicio, ingeniero, no nomás en el campus, sino en las zonas urbanas,
bueno, también como ex administrador del sistema de agua potable, pues conocedor del tema, pues seguimos siendo malos consumidores, ¿no? Tiramos, que andamos más del 50, yo creo que sí, ¿no? En las zonas urbanas, ¿no? En general en el estado andamos arriba del 50%. Sí, y bueno, ¿qué hay de que el gobierno federal pretende premiar la eficiencia de los organismos operadores en ese sentido? Bueno, por lo pronto ya existen programas a los cuales se puede acceder a ciertos niveles de apoyo siempre y cuando se tengan niveles de eficiencia adecuados o bien se tenga un programa para obtenerlas. Medición, por ejemplo, es uno. Micromedición en cada una de las tomas, eso es una cosa elemental. Sustitución de tomas domiciliarias, que es donde se tira la mayor parte del agua. O sea, lo que pasa después de un medidor, pues de alguna manera es regulado porque las tarifas pues hacen que el que más consume más paga. Pero donde se tira más agua normalmente es en las tomas domiciliarias, en el acoplamiento que hay de la toma con la red general o lo que emerge hacia la toma que está en superficie. Ahí se pierde mucha agua. Finalmente en las mismas líneas hay también pérdidas. Y efectivamente, hay también programas diseñados específicamente para el mejoramiento de la eficiencia. Y a veces se piensa que solamente son las fugas en la calle. No, dentro de los domicilios hay grandes oportunidades. Y pues es ahí también donde debemos actuar muy responsablemente. Es algo que pues hemos de alguna manera ya tratado con los presidentes municipales actuales, que son quienes tienen a su cargo la prestación de los servicios. Y otro tema que no resulta muy sencillo, pero que tienen que abordar y que forma parte de su responsabilidad, dependiendo del nivel de ingresos y por lo tanto de las tarifas y de la eficiencia de recuperación, es la calidad de los servicios. Entre más adecuadas sean las tarifas y niveles altos de eficiencia en la recuperación, esto es, de lo que se factura, que se pueda recuperar casi todo, de eso depende directamente la calidad de los servicios. Si tienen tarifas muy bajas y por otro lado a unos les cobran y a otros no y se les va formando una cartera vencida muy alta, seguramente la prestación de su servicio no es de la calidad que merecen los ciudadanos. No tienen dinero, no pueden invertir, no pueden hacer mejor. Pagar energía eléctrica, que es un simplemente, consumo, ¿verdad? Sí, pagar energía eléctrica. Sí, pagar a su personal. No se diga lo que estamos diciendo ahora de reponer infraestructura obsoleta como tomas. Los drenajes, por ejemplo, se van dejando ahí al olvido y raramente se les vuelve a invertir hasta que colapsan. Sí. Entonces, las tarifas hasta ahora se tienen para apenas brincar las necesidades más apremiantes y a veces ni para eso alcanza. Pero normalmente como parte del gasto debería estar la reposición de la infraestructura, que puedan comprar maquinaria o equipo, que puedan tener sistemas informáticos adecuados, que puedan estar reponiendo las tomas que se hacen, hacer algunas tomas de adecuaciones, obras de adecuaciones. Todo esto normalmente se le va cargando a la inversión, pero eso no debería de ser una inversión, debería formar parte del gasto que se realiza todos los días. La operación de las plantas de tratamiento no solamente es una obligación de tipo ambiental, sino que también representa una necesidad que pues a veces como está al final no se le da la importancia debida, pero si se maneja adecuadamente puede representar ingresos. Sí, porque la gente pensamos que pagamos obviamente por el agua que consumimos, pero también esa agua al usarlo tiene un proceso, el desperdicio. Nadie nos acordamos que el drenaje también existe, ¿no? Sí, sí. Y que hay un mantenimiento y que hay plantas de tratamiento. Y que hay que operarlo. Sí, claro. Sí, sí. Oiga, también otro de los problemas recurrentes es que hay muchos municipios que no tienen dinero para pagar los derechos de extracción, no tienen dinero para invertir el 25% que les toca a ellos para entrar a Prosapis y este tipo de programas. También es complicado trabajar así, ¿no? Sí, pues tiene relación directa también con lo que acabamos de mencionar. Si no se tienen recuperaciones adecuadas por la prestación del servicio, pues luego no se pueden cumplir los compromisos derivados del mismo. Ya hablamos del pago de la energía eléctrica, del personal, o sea, la nómina.
y en algún porcentaje pues también hay que pagar los derechos por la extracción, el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. Que se reinvierte, ¿no? Que se reinvierte, o sea, sí representa una erogación, pero que en poco tiempo ese dinero se le regresa para que hagan obras de mejora en sus sistemas de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Pero la otra es una obligación, o sea, tarde o temprano van a tener que cumplir con ese compromiso, y si no se hace de manera voluntaria, pues va a llegar un momento que el SAT va a intervenir las participaciones, y entonces eso que no se cumplió oportunamente, pues bueno, de alguna manera se va a cubrir ahí obligados. La otra es que el no estar al corriente de esos pagos los vuelve no elegibles para ser ejecutores de los programas. Y no ser ejecutores de los programas quiere decir que en un municipio donde haya altas necesidades y entonces se cae en una situación de incumplimiento, pierden la oportunidad, dependiendo del tipo de localidad, de convertir un peso en 5, en 6 pesos de inversión para la mejora de sus sistemas. Entonces, pues, así recapitulando muy rápido, es una obligación que tienen que cumplirla. Está en la Ley Federal de Derechos y eso más tarde que temprano van a tener que hacerle frente. Segundo, es dinero que se reintegra para que ellos decidan en qué lo van a invertir, pero tienen que ser obras de mejoramiento. Y tercero, los vuelve elegibles para que tengan los beneficios de los programas federalizados de la CONAGUA. Y que incide en todo este desperdicio, la falta de infraestructura en el municipio. Efectivamente, o sea, el no tener ingresos suficiente se vuelve una complicación para todo, ¿verdad? Sí, Mariano. A propósito de infraestructura, hace poco se nos decía que la CONAGUA a nivel nacional había emprendido una revisión de presas, de infraestructura, de las grandes obras a nivel general, porque había algunas, se entiende que ya tienen una vida útil de muchos años, que algunas pudieran estar en necesidades de algún tipo de mantenimiento especial, pero y aquí nos subimos en algún caso que había algunas obras, algunas presas, algunas construcciones con alguna filtración, incluso con algún problema de infraestructura serio. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, efectivamente, inclusive derivado de los mismos acuerdos del Pacto por México, hay ahí algunos compromisos que hizo el gobierno federal y que algunos nos toca a la CONAGUA atenderlos. En el caso de Durango, si no traigo mal el dato, se van a revisar alrededor de 26 presas. Las que nos hemos referido son las presas más importantes, las más grandes, pero tenemos algunas otras, por ejemplo, una que no hemos mencionado y que la tenemos aquí muy cerca, pues es la presa de La Tinaja, que recientemente acaba de revisarse. Tenemos las otras dos muy pequeñas presas, la del Hielo, acá en el norte de la ciudad, y así en el estado tenemos una serie de bordos y pequeñas presas, y una en particular, pues la de La Rosilla, que ya ha sido también motivo, en La Rosilla 2, en El Salto. Todas estas presas están siendo motivo de evaluación para determinar su seguridad, y pues lo que se revisa por parte de personal muy especializado, que en CONAGUA están adscritos a un área que se llama el consultivo técnico de la CONAGUA, pues están recorriendo el país, y en el caso de Durango será esas presas. El día de hoy precisamente están aquí y les hemos pedido que dentro de lo que le den prioridad esté, por ejemplo, la presa San Lorenzo, que está en una debilidad ahí, que cada año tiene problemas, y que si llegara a tener un problema va a inundar una localidad que tenemos aquí muy cercana de la colonia Felipe Ángeles, la colonia agrícola Felipe Ángeles. Y bueno, hasta ahora no ha sucedido más que las demasías, pues por ahí van y escurren e inundan alguna parte, pero eso pues es en cierta medida normal. Pero si llegara a colapsar, eso sí sería un problema grave. Y normalmente esas presas no las tenemos ubicadas, porque esa, por ejemplo, en lo particular, está en un predio particular, pero en especial está en un predio particular, y pues no es algo que nosotros le podamos meter mano directamente, pero sí es nuestra responsabilidad evaluarlo. Y entonces, en ese sentido, efectivamente, hay bordos de ríos y presas que están siendo evaluados en el Estado, como en todo el país, como un compromiso y como una obligación del gobierno federal a través de la CONAGUA.
Bien, ingeniero, pues prácticamente llegamos al final de este programa Mesa de Redacción. No sé si hay un tema adicional que pudiéramos haber escapado y interesante que conozcan los que nos están viendo y escuchando, algún tema adicional. No, bueno, pues reiterar nada más que la temporada de lluvias todavía nos quedan algunas semanas, que nosotros no bajaremos la guardia, que tenemos una coordinación muy importante con las áreas que conformamos el Consejo Estatal de Protección Civil, que preside el Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, y que ahí hay acciones coordinadas para que en caso de emergencia haya pues avisos oportunos, se tomen las medidas pertinentes, y afortunadamente tanto que el nivel de las lluvias así lo han permitido, como también la coordinación, pues bueno, también nos ha dado la oportunidad de hacerle frente con estas nuevas administraciones municipales que por razones obvias de recién llegar a la administración y en algunos casos no tener antecedentes del manejo de estas crisis, pues les genera una preocupación muy grande, lo cual es bueno, porque si lo desconoces, pues lo más importante es que los alcaldes hayan estado acudiendo a quienes les pueden dar las respuestas. Eso sería que vamos a estar muy al pendiente y en estrecha comunicación con todos los que intervenimos en este tema de la protección civil y del control de los daños que en un momento dado pudieran ocurrir derivados de las emergencias, y reiterar, definitivamente lo más destacado de todo esto es lo positivo de ver el campo verde, de ver los suelos saturados en agua, y hay infiltraciones al acuífero y las presas que tienen almacenamiento. Las presas no riegan la mayor parte de la superficie que se cultiva, la mayor parte depende de las lluvias, ¿sí? de temporal. Entonces, pues ya todo eso, yo no le conozco mucho a la agricultura, pero lo que estoy seguro es que ya hemos tenido lluvias suficientes para decir que estuvo muy bien. Hay que salir al campo a ver lo verde que está, ¿no? Y agradecerle nuevamente al ingeniero Fernando Nájera, director general de la Comisión Nacional del Agua, su presencia en este programa, a mis compañeros Gilberto y Mariano, y invitarlos para que la próxima semana nos acompañen. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.